Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un material de psicología muy interesante. Se centra en cómo se entienden y se evalúan los trastornos de ansiedad y las fobias, sobre todo desde el prisma psicoanalítico. Y lo que me parece más potente de este enfoque es cómo rompe con la idea de que la ansiedad es, bueno, una sola cosa. Vamos a ver que los mismos síntomas, qué sé yo, un ataque de pánico, por ejemplo, pueden venir de sitios muy distintos. Pueden ser carencias de la infancia, conflictos internos que uno tiene ahora, o incluso, crisis de sentido vital. Esa es un poco la clave que vamos a explorar. Exacto. La idea es esa, ir más allá de, digamos, la etiqueta del síntoma. Intentar comprender qué mecanismos psíquicos hay debajo, ya sean esos déficits de los que hablabas, conflictos o, bueno, estancamientos vitales. Como se plantean estos apuntes, vamos. Buscar el porqué, el fondo. Vale, pues empecemos por lo básico. El texto describe el trastorno de ansiedad generalizada, como esa sensación muy intensa, muy visceral, ¿no? Presión en el pecho, taquicardia, sudores, todo eso, ligada a sentir que algo malo va a pasar, un peligro inminente, un desasosiego que puede llevar al pánico. Y hace una distinción interesante con la angustia. Aunque, bueno, en la práctica a veces la línea no está tan clara. La angustia la describe como más corporalizada, más paralizante. Ese sobrecogimiento, ¿sabes? Como quedarse helado. La ansiedad, en cambio, la asocia más al sobresalto, a la inquietud, al moverse sin parar. Ponen el ejemplo del padre esperando fuera del paritorio, caminando de un lado a otro. Pero bueno, como digo, en la clínica diaria a veces esta diferencia es más teórica que otra cosa. Claro. Y eh, inevitablemente esto nos lleva a Freud. Sus primeras ideas diferenciaban entre, por un lado, las ansiedades que venían de conflictos internos. Las llamó psiconeurosis de defensa. Ajá. Y por otro, las que veía como una especie de descarga directa de tensión sexual no elaborada. Las neurosis actuales. Pero luego dio un giro importante, ¿verdad? En 1926. Ahí reformula la ansiedad y la ve más como una señal, algo útil que alerta al yo y pone en marcha las defensas. Diferenció entonces la ansiedad señal, que es más como un aviso anticipatorio, de la ansiedad automática, que es la que desborda a la traumática. Su foco, eso sí, estuvo muy puesto en el conflicto pulsional, la sexualidad, la agresividad y las defensas contra eso. La ansiedad como el chivato de que algo reprimido intentaba volver. Sí, esa es la idea clásica freudiana. Pero esa visión centrada solo en el conflicto luego se fue ampliando, ¿no? Con otros autores. Jung, por ejemplo, hablaba de los complejos, de poder, de culpa, como fuentes de ansiedad. Y aquí es donde para mí la cosa se pone muy interesante, sobre todo con los desarrollos que vinieron después, muchos anglosajones. Ahí aparece con fuerza la teoría del déficit, y esto es clave, porque la psicopatología ya no se explica únicamente por el conflicto, el deseo contra la prohibición interna, digamos, sino también por, bueno, por carencias, por fallos tempranos en las relaciones importantes, las de apego. Esos déficits afectarían a la propia estructura de la persona, a cómo se forma el sí mismo. Y esto abrió la puerta a entender mucho mejor otras patologías, quizá más graves, donde el problema no es tanto un conflicto, sino una fragilidad de base, algo que faltó, que no se construyó bien. Entendido. Y si cambiamos un poco el tercio, si la ansiedad generalizada es como difusa, ¿qué pasa cuando el miedo se centra en algo muy específico? Las fobias. Pues sí, el texto las explica muy bien con el mecanismo de desplazamiento. Es una defensa en realidad. La angustia interna, que es como muy vaga, muy difícil de manejar, se mueve, se proyecta fuera, en un objeto, en una situación concreta. El ejemplo del robo es muy gráfico. Una persona sufre un atraco y desarrolla fobia a salir a la calle en su ciudad, no a los ladrones en sí. Claro. ¿Por qué? Porque evitar la ciudad, aunque te limite, es más fácil que evitar a unos ladrones que no sabes dónde están. Desplazas la angustia a algo que sientes que puedes controlar evitando. Vale, vale. Y con esto llegamos a lo que me parece la idea central de este material, que es que los mismos síntomas de ansiedad, lo que se ve por fuera, pueden estar escondiendo a estructuras psíquicas muy distintas por dentro. No hay una sola ansiedad. Totalmente. Es un principio básico del psicoanálisis. Lo manifiesto puede tener causas latentes muy diversas. El material propone un esquema que a mí me parece muy útil. En estructuras de personalidad, digamos, más frágiles, límites, psicóticas, la ansiedad suele venir de ese déficit estructural del que hablábamos. Ajá.
En estructuras neuróticas suele ser más la expresión de un conflicto interno, más clásico. Y luego en personas con estructuras más sólidas, pero que atraviesan momentos complicados, puede surgir de un estancamiento vital, una crisis de sentido, un bloqueo. Y los casos clínicos que presenta lo ilustran fenomenal. Está el caso de Juan, 32 años, con una ansiedad de tipo paranoide que parece ligada a esa fragilidad de base, a un déficit. Sí, Luego Maribel, 27 años con pánico y ansiedad, pero aquí el origen parece un conflicto con unos ideales paternos muy rígidos. exacto, un conflicto con el superyo, diríamos. Y finalmente Roberto, 67 años, que empieza con pánico justo al jubilarse. Aquí se ve más una crisis existencial, ¿no? Por perder su identidad de empresario, un bloqueo creativo. Eso es. Y fíjate qué importante, porque esto marca totalmente cómo se aborda en terapia. Con Juan, lo clave fue la contención, ofrecer una relación terapéutica que repare algo de ese déficit. Con Maribel, el trabajo fue más de analizar y flexibilizar esos ideales tan duros. Y con Roberto se trató de explorar sus sueños, sus fantasías, para ayudarle a desbloquear esa creatividad y encontrar un nuevo sentido, un nuevo proyecto vital. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión principal de todo esto, sería que para entender de verdad la ansiedad de alguien, hay que mirar más allá de los síntomas, ¿no? Hay que ver la estructura psíquica global. La ansiedad tiene significados muy diferentes. Efectivamente, no es una etiqueta y ya está. Hay que entender el contexto interno de esa persona. Y claro, esto inevitablemente nos deja pensando en algo más amplio. Si la ansiedad puede tener raíces tan distintas, déficits tempranos, conflictos no resueltos, vacíos existenciales, ¿hasta qué punto nuestro modo de vida actual, con sus presiones, sus expectativas, no estará haciendo de caldo de cultivo? Quizás esté exacerbando estas diferentes vulnerabilidades que ya existen en la gente, ¿no? Es una reflexión sobre cómo interactúa nuestro mundo interno con el entorno que nos rodea hoy en día.